A continuación estaremos conversando con César Costa, pues él es el segundo principal, ¿no?, de la Revolución Ciudadana. Está de candidato precisamente, tenemos a Joan Ortiz y él es el segundo principal. Es César Costa, pues en instantes estamos con él. Bien, ya estamos pues al aire. César, un gusto, sí, gracias por esa amabilidad, sobre todo esa gentileza de darle a conocer quién es César Costa, ¿no? Saber que la fe, la esperanza está en todos los rincones de la patria. Cariamanga no es la excepción. Estamos siendo vistos en Macará, estamos vistos en Zapotillo, en Celica, en diferentes sectores de la provincia. Y qué bueno también sumarnos a todo el pueblo de Calvas. Así que, mi estimado César, ¿cómo así su participación? ¿Cómo fue delegado? ¿Cómo en parte también su perfil? Pues y así lo estamos conociendo y estaremos pues abordando parte de esta entrevista para conocer en este caso a los protagonistas que están en la política, pues participando en esta contienda. César, un gusto, muy buenas noches. Milton, muy buenas noches a usted. Primero, un saludo muy fuerte a toda la ciudadanía que nos sigue a través de este medio, principalmente al Cantón Calvas, pero como usted bien manifiesta, hay otros cantones también que están con la señal de la radio, así que un saludo muy fuerte en general para toda la provincia de Loja. Como usted dijo, bueno, soy el segundo candidato principal por la lista de la Revolución Ciudadana en la provincia de Loja. Estamos liderando la candidatura con nuestra compañera Joan Ortiz y nos acompañan también Silvana Chacón, una compañera del cantón Puyango, y también Dalton Maridueña del cantón Catamayo. Así es que estamos aquí muy entusiasmados, también muy honrados con el desafío de representar a nuestra provincia, a nuestra querida provincia de Loja. Lo hacemos por el movimiento de la Revolución Ciudadana, un movimiento en el que hemos simpatizado desde el inicio. Cuando yo simpatizaba con el movimiento desde el inicio, no siempre he sido militante, pero me he ido acercando al movimiento poco a poco. He estado participando en diferentes movilizaciones también en apoyo de diferentes causas sociales, ¿no? Porque hay que tener a veces claro que el acercamiento con el movimiento ha sido principalmente por el proyecto ideológico, ¿no? Siempre he sido yo una persona cercana a los proyectos de transformación social, de justicia social, de reivindicación de derechos, y que esos derechos sean a su vez garantizados a través de políticas públicas, a través del Estado. Entonces, esa coincidencia ideológica con los postulados del Movimiento Revolución Ciudadana me han hecho, como le digo, acercarme cada vez más, hasta el punto que en las elecciones anteriores, las elecciones del 2021, yo ya milité de forma directa, de forma frontal, me sumé a los esfuerzos, digamos, de la militancia para llevar adelante este proceso. Y esta vez estamos aquí asumiendo este desafío ya en la candidatura como asambleístas. César, ¿qué edad tiene usted? Y usted solo, hablábamos la vez pasada en una entrevista, que usted también ha tenido estudios en el exterior. Cuéntanos esta experiencia y para la población parte de su perfil y su edad. César, ¿se puede? Por supuesto, Milton. O sea, yo pregunto especialmente esto porque se supone que usted ha vivido parte de la gobernabilidad que hubo pues por parte de la revolución, ¿no? Adelante, César, disculpe la interrupción. Entonces empiezo más bien respondiéndole esa última pregunta. Yo tengo 41 años, lo cual me permite, digamos, haber vivido el Ecuador antes de la revolución, el Ecuador de la Revolución Ciudadana y también el Ecuador post-revolución, no, esos últimos 6 años de desgobierno. Yo soy ingeniero civil de profesión, tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela Politécnica Nacional en la ciudad de Quito. También me pude formar con otras especializaciones en administración de la construcción, en sistemas de la ingeniería civil, un posgrado que lo hice fuera del país. Y recientemente también hice un par de estudios adicionales relacionados con temas de ciudad, con temas de urbanismo, que es otra de mis pasiones. El uno de ellos es en gestión y valoración urbana, y el otro que estoy cursando es una especialización en ciudades y cambio climático. Entonces, a mí me ha gustado formarme siempre tratando de hacer cuadrar los tiempos con el trabajo también, ¿no? Porque también hay que, lógicamente, trabajar, hay que vivir de algo. El único, digamos, posgrado que lo hice dedicado de lleno a eso es, como usted bien dice, este posgrado que lo hice en la Politécnica de Madrid, en la Universidad Politécnica de Madrid. Lo hice gracias a una beca de las que había, de los múltiples programas de becas para el exterior que habían durante los 10 años de la Revolución Ciudadana.
había diferentes programas, yo me acogí a una convocatoria abierta, específicamente en el año 2013, fui adjudicatario de una beca y pude hacer, como le digo, estos estudios de posgrado, como 20,000 otros estudiantes más, ¿no? Que nos vimos beneficiados de estos programas de becas en el exterior y bueno, eso significó mucho en mi profesión, pude potenciar mi profesión, me dio muchas oportunidades laborales también, así que por ese lado también agradecido. Yo creo firmemente en que el Estado, al ser protagonista del desarrollo en un país, debe enfocarse fuertemente en la educación y eso es lo que ocurría en la Revolución Ciudadana. Perfecto, ahora hablemos del trabajo, de la propuesta, de esa mesa de conversación específicamente que ustedes están ofertando porque esta propuesta tiene que sumarse en bienestar, ¿no? De toda una población, de ese obrero, de ese artesano, ama de casa, panadero, comerciante, transportista, en fin, ¿no? Siempre hay una esperanza porque sabemos que el 20 de agosto tenemos una nueva historia en Ecuador. Cuéntenos de ese trabajo, de esa propuesta que tenemos para el Ecuador. Finalmente, usted ha mencionado un sinnúmero de actores que son parte del sector productivo, ¿no? El sector productivo está conformado por un sinnúmero de actores y la Revolución Ciudadana cree firmemente en que hay que apostarle a la economía popular y solidaria, principalmente porque es la generadora del 60% del empleo en el Ecuador. Es ello que significa potenciar la productividad, lo que generará bienestar. ¿Cómo generar esta productividad? Bueno, a través de inversión pública, tanto inversión pública productiva, es decir, a través de infraestructura que aumente la productividad, que aumente la competitividad del país, como son las carreteras, las centrales de generación eléctrica, los proyectos de riego, un sinnúmero de infraestructuras que potencian la productividad del país y a su vez generan una dinámica económica que le permite a la gente tener una capacidad adquisitiva para a su vez, digamos, incrementar el consumo, ¿no? Y ese incremento en el consumo lógicamente nos beneficia a todos y todos. Pero también inversión pública en el sector social, es decir, inversión pública en educación, inversión pública en salud, inversión pública en seguridad ciudadana. Esa inversión pública generará, como le digo, este desarrollo, esta dinámica económica va a dinamizar la economía y eso a su vez va a generar trabajo. Es lo que ya vivimos años atrás, se quiere volver a tener todos esos beneficios de un gobierno presente, que piense en la gente, que genere las condiciones para que las y los ecuatorianos podamos trabajar. Eso en cuanto a bienestar y a trabajo. Lo otro, creo que es algo que nos atañe, nos compete y nos preocupa a todos, es recuperar la seguridad ciudadana. Nosotros vivimos a lo largo de los 10 años de la Revolución Ciudadana unas mejoras continuas en cuanto a seguridad ciudadana. Fuimos en el 2016 ya el segundo país más seguro de la región y eso fue posible gracias a que habían políticas públicas claras, concretas, con asignación de recursos, con institucionalidad fuerte que nos permita alcanzar esos estándares de seguridad que tuvimos en la Revolución Ciudadana. En apenas, fíjese, Milton, 6 años se ha desprestigiado lo público, se ha desinstitucionalizado el país y hoy en día estamos viviendo las consecuencias de ese abandono del Estado. Quienes nos han gobernado durante estos 6 años y especialmente el señor Lasso, que ha tenido el desafío de enfrentar a toda esta ola delictiva, a las organizaciones criminales que están hoy en día presentes en nuestro país y no ha sido capaz. Lamentablemente el señor Lasso no ha estado a la altura, ha sido, en esto hay que decirlo con claridad, incompetente, incapaz, inoperante, pero sobre todo también indolente, porque mire que, por ejemplo, han habido, aparte de que se quejan de que no hay recursos, lo cual es falso, porque en realidad podríamos recurrir a unos fondos que los tenemos ociosos, que los tenemos inmovilizados, que son las reservas monetarias, pero más allá de eso, incluso el propio presupuesto que ya está aprobado, del que sí tenemos ya la disponibilidad inmediata, tampoco ese presupuesto se lo ejecuta, porque hay, le pongo un ejemplo, el Ministerio del Interior apenas ha ejecutado a junio de este año el 8.8%. Entonces, ahí vemos una incapacidad, una indolencia, como digo, y eso lo asumimos, lo tenemos que asumir lamentablemente todas y todos los ecuatorianos y nos cuesta inseguridad, nos cuesta muertes, nos cuesta retroceder en esas cosas que habíamos logrado con un esfuerzo colectivo de todas y todos los ecuatorianos, porque los logros de la Revolución Ciudadana se los alcanzó con el esfuerzo de todas y todos los ecuatorianos, eso siempre hay que tenerlo claro. Lo que sí, hubo un liderazgo por parte del gobierno, tuvimos ideas claras, tuvimos un Estado y un gobierno presente liderando el proceso de desarrollo con políticas públicas concretas que nos permitían estar en ese estado de bienestar. Y hoy en día no tenemos nada de eso, por eso queremos recuperar
estimado Milton. Eso, como le digo, a través de eso, de inversión pública productiva, inversión pública social. Recuperar la banca pública para tener créditos productivos acorde a las necesidades de cada sector. Mire usted, nosotros como provincia de Loja tenemos un sinnúmero de producciones, producimos maíz, producimos café, producimos maní, incluso ya en Zapotillo se produce uva, se produce arándanos. Mire que los arándanos que se producen en Zapotillo significan la mayor producción a nivel nacional. Ya se empiezan a producir vinos, empezamos a desarrollar la agroindustria, pero no tenemos por parte del Estado una banca pública que nos ayude a potenciar ese sector productivo. Entonces, eso queremos recuperar. También hay que tener claro que el sector agropecuario viene golpeado, no solo por el abandono del Estado, sino también, por ejemplo, por la pandemia, también por el fenómeno del Niño, el fenómeno climático del Niño. Se viene este año, por ejemplo, un fenómeno un poco agresivo. Vamos a tener que quizá aguantar el abandono, porque hasta ahora no vemos políticas claras. Y, por ejemplo, ahí es súper importante lo que plantea Luisa González, y es una política clara, concreta, de alivio, de recuperar al sector productivo, que es condonar deudas de hasta $10,000 para el sector productivo, que está, como le digo, ahorcado, asfixiado. Y hay que tener claro que si como Estado dejamos abandonado este sector, perdemos todas y todos los ecuatorianos, porque está íntimamente ligado a la soberanía alimentaria. Si pierde el sector productivo, perdemos todas y todos los ecuatorianos, ¿no? Perfecto, sabemos, don César, que todos los partidos, vamos a hablar de todos, y si hablamos de la Revolución Ciudadana, en algunas provincias hay resistencia, ¿no? En fin, pero si hablamos de la Revolución Ciudadana con números a nivel nacional y con su candidata, como es Luisa González, ¿cómo ven ustedes el panorama? Pues alentador, desalentador, el país está respondiendo. ¿Cómo vamos con esta propuesta? Aquí, Milton, hay dos factores clave. El primero es el hartazgo por parte de la ciudadanía de estos dos gobiernos inoperantes. Lasso y gobierno han cogobernado. Recordemos que el propio entonces actor político, Guillermo Lasso, en el 2018, 2019, ya reconocía que Moreno había adoptado su plan de gobierno, lo felicitaba, se aplaudían mutuamente. Cogobernaban porque tenían incluso un acuerdo parlamentario, un acuerdo a nivel legislativo. Así que son las mismas recetas, estimado Milton y estimada ciudadanía, las que viene aplicando Lasso y las que aplicó Moreno en su momento. Entonces, nosotros, por un lado, como le digo, estamos como ecuatorianas y ecuatorianos hartos de ese abandono por parte del gobierno, pero también hay que tener claro que este trabajo que estamos haciendo por parte de la Revolución Ciudadana de hacer llegar el mensaje con nuestra candidata Luisa González es un trabajo intenso, es un trabajo orgánico, un trabajo coordinado, porque como organización política nos hemos consolidado ya, tenemos un partido propio, la lista 5. Esto nos permite tener una mejor organización de base. Venimos desde las parroquias, los cantones, las provincias, muy organizados, y eso nos ha permitido llegar a cada rincón de nuestra provincia, por ejemplo, pero también a nivel nacional, lo que significa que ya en algunas encuestas, estimado Milton, estemos por encima del 40%, en otras estamos cerca, pero en promedio, hace un par de días se publicó ahí un resumen con el promedio de las diferentes encuestas que se han realizado, y estamos muy cerca, ¿no? A un poco más de un punto para llegar al 40%, que es lo que nos permitiría ganar en una sola vuelta, que es nuestro objetivo. Y eso es nuestro objetivo, Milton, principalmente ganar en una sola vuelta por dos razones. La primera, porque hay que recuperar el estado de bienestar, un gobierno presente lo más pronto posible, pero también, Milton, porque el presupuesto se lo aprueba en octubre. Entonces, ¿qué pasaría si nos vamos a una segunda vuelta? Tendría el siguiente gobierno que gobernar con este presupuesto neoliberal, austero, precarizador de Guillermo Lasso, y no queremos eso, más bien queremos llegar lo antes posible, tanto con Luisa González como también con nuestro bloque legislativo, para aprobar un presupuesto que nos permita recuperar el país. Y como le digo, ventajosamente los números nos ponen muy cerca, nos quedan aún estos días, estamos ya, mire, 1 de agosto, el cierre de campaña es el 17, nos quedan 16 días ya de campaña, pero al ritmo que venimos creciendo, estamos seguros, convencidos de que lo vamos a lograr, sin sentirnos triunfalistas, más bien trabajando como que no tuviéramos ni un solo voto, porque de eso se trata, porque el desafío que hemos asumido
es grande, es histórico, el país no soporta más tanta indolencia, tanta incapacidad, tanto abandono. Esta ola delictiva es ya alarmante, es totalmente preocupante. Creo que cada ciudadano y ciudadana ya no puede ni siquiera ver las noticias porque son de escándalo, son de terror. Parece un país de ficción el que nos han dejado el señor Lasso y el señor Moreno. Así que queremos dejar atrás estos dos gobiernos de odio, de persecución, y más bien sentarnos a trabajar, porque es lo que necesita el Ecuador. Trabajar, pensar propositivamente, dejar atrás el odio, dejar las rencillas políticas de Lasso y de Moreno que nos han querido estancar en esa polarización. Sin embargo, para eso, ventajosamente, estimado Milton y ciudadanía de Loja, tenemos la propuesta de nuestra candidata Luisa González, que nos va a permitir recuperar el Ecuador de bienestar, de trabajo y de seguridad que tuvimos años atrás. Perfecto. Sabemos que en las últimas elecciones, cuando estaba postulándose el señor Lasso, precisamente, él ocupaba un tercer lugar, pues Yacu Pérez era un segundo lugar, y el primer lugar, pues estaba el candidato de la Revolución Ciudadana. Le hago este recordatorio preguntándole, ¿hay confianza, pronuncio bien la palabra, en el Consejo Nacional Electoral que puedan suceder cosas? ¿Estarán vigilantes? Porque al final lo que se juega es el destino de un país. O sea, no es ningún juego, disculpe la palabra, pero pues hay confianza en el Consejo Nacional Electoral, estimado César. Bueno, más allá de confianza o desconfianza, nosotros en fin, hacemos nuestro trabajo, ¿no? ¿Ya? Y eso es súper importante lo que usted dice, porque así como estamos muy activados en hacer llegar la propuesta de nuestro binomio presidencial, de Luisa González y Andrés Arauz, así como estamos activados también haciendo llegar la propuesta de nuestras candidaturas a la Asamblea, estamos muy activados en el trabajo de control electoral. Nosotros tenemos ya cantones que están con sus delegaciones listas. Vamos a hacer el control electoral de una forma exhaustiva, Milton, porque no podemos, como usted dice, confiarnos. Esperamos que el Consejo Nacional Electoral actúe de forma transparente, pero más allá de eso, nosotros como organización estamos totalmente estructurados aquí en la provincia para asumir ese desafío que es el control electoral, para garantizar la democracia, que es algo que también se ha venido menoscabando a través de este debilitamiento de nuestras instituciones. Queremos recuperar también la democracia a través del fortalecimiento de nuestras instituciones públicas, de las diferentes funciones del Estado, y eso se lo hace con trabajo, con transparencia, que es parte de nuestra propuesta, Milton. Perfecto, acá nos escribe Sabina Chacón, muchas gracias. Isaac Cuevas, César, representante, dice, una nueva generación de políticos de Loja, una generación de calidad que conoce de las problemáticas de la provincia y nuevas tecnologías para resolverlas, dice, para tener este lujo, ¿no? De asambleísta, votemos todos 5, en fin, Julia Rivas, Kevin Rafael, Claudia Alejandra, Julio Rivas nuevamente, Amparito Zarango, Patricio Carrión, y así se va una lista pues de señoras y señores que nos están escribiendo muy respetuosamente, ¿sí? Les agradecemos inmensamente. Lu Mendoza también, perfecto, un gusto enorme, a pensar, dice, también en la salud de Loja. El Hospital Isidro Ayor era algo muy espectacular, pues también el registro civil con un servicio extraordinario, el seguro, y ahora hay una diferencia, dice, total, porque hay hasta mala atención de los servidores públicos. Son conceptos que da la población, Julia Rivas. En fin, estimado César, les agradecemos a su nombre, a todas las personas que nos siguen escribiendo. Jorge Yunga dice, saludos desde el cantón Gonzanamá. Un gusto, don Jorge, sí, un placer que nos esté sintonizando el hermano cantón Gonzanamá. Estimado César, siempre será un gusto pues conversar con usted. Sabemos que tal vez el tiempo nos queda corto. No sé si nos enfocamos, por favor, especialmente en ese mensaje, ¿sí? En ese mensaje a la población, de saber que cuando se quiere sí se pueden hacer cosas buenas para favorecer a las mayorías, porque eso es lo que queremos, porque no puede ser, no sé si fue ficción o usted tal vez escuchó la noticia, que pensaban, en Esmeraldas era esto, mandar a sus niños con chalecos antibalas a menores de edad, o sea,
Disculpe, pero esto no es Irak, esto no es Bagdad, esto no es Medio Oriente. En fin, una guerra influye en todo el mundo, ¿no? Y ahora no vamos a decir que un soldado dice, bueno, yo amo a mi país, voy a pelear. No, ahora las guerras son económicas, se manejan de diferente manera y creo que un soldadito también es una pintura, ¿no? En el marco, en el cuadro de dibujo. Pero las grandes potencias son las que siempre manejan este perfil. Pues con la realidad que estamos viviendo, estimado César, un mensaje para toda la población y siempre será un gusto dialogar con usted. Milton, usted ha graficado muy bien esa situación, ese estado de abandono que vivimos hoy en día las y los ecuatorianos. En cada rincón, creo, y en diferentes sectores, diferentes provincias, en cada rincón del país, nosotros podemos palpar ese abandono, esa indolencia de estos dos últimos gobiernos, principalmente del último gobierno. Usted ponía el ejemplo de ese ejemplo, ¿no? Perdón, de esta anécdota que parece salida de ficción, de querer, de pensar que la seguridad se la combate así, ¿no? Con chalecos antibalas. O también algo más sencillo, si usted hoy circula por las carreteras de nuestro país, ante el estado de abandono, ante la falta de mantenimiento que toda infraestructura necesita, usted ve que hay gente más bien ahí dándole mantenimiento a la calle y cobrando unas moneditas para subsistir también. Ahí vemos por todo lado que no hay un estado presente. Las carreteras abandonadas, los hospitales y sus equipos abandonados, las escuelas abandonadas, se ha reducido el presupuesto en educación, en salud, nos han hecho creer que no tenemos recursos, nos han metido el cuento de que la austeridad para supuestamente transparentar las finanzas, que para poner las cuentas en orden, eso nos han dicho, pero se olvidan de que hay unos factores humanos, se olvidan de que hay personas detrás de esos números y hay un drama que tiene que vivir cada familia de las y los ecuatorianos. Se olvidan que sin salud, que sin educación, que sin seguridad, el Ecuador no puede avanzar. Al contrario, retrocedemos y retrocedemos a paso firme, lamentablemente, en deterioro de todos los logros y de todos los derechos que habíamos alcanzado. Yo quiero invitarle a la ciudadanía de Loja a que este 20 de agosto votemos principalmente pensando en el futuro de las y los ecuatorianos. ¿Qué país queremos para nuestras y nuestros hijos? ¿Qué país queremos de aquí en adelante? ¿Queremos seguir por este camino, por este estado de abandono? ¿Queremos ser unas ciudadanas y ciudadanos abandonados? ¿Queremos que la indolencia de estos señores que nos están gobernando inoperantemente, incapazmente, continúe? ¿O queremos recuperar lo bueno que tuvimos años atrás e incluso ir más hacia adelante? Caminar con firmeza, veníamos avanzando a paso firme. Había muchas cosas que seguramente había que mejorar, pero de eso se trata, de avanzar y de avanzar trabajando, de utilizar las instituciones para el trabajo, para el progreso, no para el odio y la persecución. Este 20 de agosto, Milton, nos jugamos literalmente la vida, porque si no tenemos hospitales públicos que nos atiendan, si no tenemos seguridad ciudadana que nos garantice vivir en paz, estamos exponiéndonos ante la muerte. Y eso es literal, no es un juego lo que nos jugamos. Y lo digo mal, porque no, en realidad no es un juego y más bien lo que tenemos que vivir a futuro depende de nuestro voto este 20 de agosto. Por eso invitarle a la ciudadanía a que vote con amor, a que vote informada, a que vote con memoria, siempre teniendo en cuenta cuánto crecimos como país y también teniendo en cuenta qué candidatos son el continuismo de Lazo. Eso hay que tenerlo muy claro. ¿A quién cree usted que está? ¿Quiénes son los del continuismo? ¿A quién está apoyando? Yo lo puedo decir con claridad. Por ejemplo, el señor Villavicencio fue un defensor del presidente Lazo en la Asamblea, fue un aliado suyo incondicional, casi que durante todo el periodo. Hay otros candidatos, como el señor Otto Sonnenholder, que fue vicepresidente de Moreno. Recordemos que Moreno gobernaba con el plan de Lazo. Pero el señor Otto, ningún ciudadano puso el voto ahí para que él sea vicepresidente. Claro, él llegó a la presidencia no producto también de este proceso de persecución política. Recordemos que el vicepresidente en ese entonces era Jorge Glass. Sin embargo, ese proceso de persecución política hacia un pensamiento ideológico. Algo serio que sucedió con el Ecuador. Parece mentira, pero son cosas que han sucedido. Pues, mire, Milton, solo para cerrar. Entonces, estas candidaturas, Milton, nos quieren convencer
de que van a producir una transformación, de que vamos a recuperar el bienestar, pero tampoco nos dicen de dónde van a sacar los recursos. Mire que en la Revolución Ciudadana tenemos claro de dónde van a salir esos recursos, hablamos con claridad cómo vamos a financiar este proyecto de recuperación de la patria. Por eso, Milton, finalmente despedirme, hacerle llegar un caluroso saludo a la ciudadanía de nuestra provincia de Loja, a quienes nos están escuchando a través de este medio. También un saludo muy fuerte para usted, Milton, y estemos tranquilos, confiados, pero eso sí, trabajando para que este proyecto de recuperación de la patria lo podamos alcanzar. Muy amable, don César. Sí, agradecemos a todos los que estuvieron conectados: Rafael Correa Pozul, Juan Fidel Escobar, Julia Rivas, Kevin Rafael, Julia Rivas, Lu Mendoza, Yane Medina, Julia, Marlon Chamba, en fin, la lista continúa. Estimado César, pues por acá estamos a la orden, que le vaya muy bien, sí, muy amable. Un gusto, Milton, igualmente a las órdenes, un abrazo. Un placer.